Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La liturgia de hoy nos ofrece la universalidad de la salvación de Dios que se abre hacia todo ser humano que quiera recibir el Espíritu de Dios, no por méritos, sino por la sola gracia que de Él nace. La primera lectura, que está tomada del libro de los Números, capítulo 15, los versículos del 25 al 29, nos presenta el caso singular de dos personajes que espontáneamente profetizan sin haber recibido el Espíritu por parte de Moisés. La unidad literaria que nos presenta la liturgia de hoy se enmarca dentro del contexto del camino de los hijos de Israel en el desierto del Sinaí hacia la estepa de Moab. A este contexto geográfico se le une un eje temático, un tema central en el quehacer de la humanidad, la murmuración del pueblo. Un hecho particular se presenta en el desierto. Los 72 ancianos comienzan a profetizar después de que han recibido el Espíritu del Señor, diferenciándose de los profetas que hablan en nombre de Dios. La vocación de estos 70 ancianos, que representan todo el pueblo de la tierra, como lo presenta Génesis 10:2 al 32, es la prefiguración de la universalidad de la salvación de todas las personas, tal como nos presenta el libro de Joel 2:28-30, cuando dice que al final de los tiempos el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. El sentido de la misión de estos 70 ancianos es para aligerar la carga de Moisés, que siente que ya no puede seguir con la misión. En esta tradición bíblica del libro de los Números, Dios mismo decide elegir 70 ancianos para que ejerciten el don de la profecía hasta que todos conozcan al Señor, como nos presenta el profeta Jeremías 31:34. Quien nos conduce al conocimiento de Dios ya no es la institución, es el carisma que el Señor suscita en el dad y medad, en el accionar de Dios que modela nuestro corazón para que profeticemos y junto con ellos seamos nosotros testigos de la universalidad de la salvación que se abre hacia toda carne humana. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 9, los versículos salteados del 38 al 48, nos presenta el cumplimiento del deseo de Moisés en el desierto, cuando exclama: ojalá todos recibieran el Espíritu de Dios para profetizar, que, para sorpresa de los discípulos, hay uno que no es del grupo de los discípulos y expulsa demonios en nombre de Jesús. En este relato encontramos dos cuestiones que deben ser extirpados de la vida de la comunidad: la falta de fe y la falta de testimonio. La falta de fe ya aparece previamente en los versículos del 28 al 30, donde los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle por qué ellos no han sido capaces de expulsar un demonio del joven epiléptico. La respuesta de Jesús es que estos males salen con la fuerza de la oración. Los versículos del 38 al 40 parecen ser la ironía de Jesús hacia los suyos, que no pudieron realizar el milagro frente a un joven endemoniado, constatando que uno que no es de la comunidad de Jesús expulsa demonio. El argumento se hace más irónico cuando los mismos discípulos afirman diciendo que lo hemos querido impedir porque no es de los que te siguen. Es tan humano el pensar y el actuar de los discípulos del ayer y de hoy, que ellos y nosotros mismos evidenciamos nuestra propia realidad de querer cerrar la acción salvadora de Dios a un círculo que vamos construyendo lentamente en una jerarquía, y lo vamos construyendo a veces al margen del Maestro. Jesús hoy nos da la posibilidad de pensar en la universalidad de la misión y no de la estructura o de la instrumentalización de la misión. El texto no tiene ningún interés en hacer ver quién es este que está expulsando demonios en nombre de Jesús. Lo que sí tiene interés en decir que no es uno de la comunidad de los discípulos. Es allí donde reside la novedad de Dios en Jesús, que pone el cumplimiento, la profecía que hemos citado en Joel. La oración, como aparece en el versículo 29, y la invocación del nombre de Jesús, como aparece en el versículo 38, son la clave para ver el anuncio cualificado por Dios, sin ninguna limitación ni mediación de hombre o de institución. La figura de Eldad y de Medad vuelven a ser prototipo del acontecer de Dios con la humanidad.
La segunda parte del relato aparece en los versículos 42 y 48, donde se ve la enseñanza del contenido moral que imparte Jesús en la comunidad. El contenido del mensaje moral de Jesús hace pensar que la comunidad de Marcos estaba conformada por niños a quienes se debe vigilar y cuidar. El escándalo con los pequeños es de tanta gravedad que mejor parece, según en el texto explica, que es mejor aplicar la justicia humana antes de llegar a la justicia divina. Una vez que Jesús ha hecho evidencia el inicio del reinado de Dios en medio de los suyos, este hecho no debe ser opacado por el accionar del discípulo. Una dura tarea que pone Jesús en las manos de la comunidad, el hacerse responsable de aquellos que son enviados, de aquellos que son pequeños, ya sea por generación o por el proceso que realizan. La invitación del Señor consiste en tomar conciencia de nuestro cuerpo y reconocer que nuestro cuerpo también hace parte del proceso de edificación del pueblo de Dios, que está llamado a vivir en la integridad, la solidaridad y la promoción humana. Por ello no podemos desvirtuar nuestra vocación cristiana centrándonos en el culto y abandonando los distintos procesos de promoción humana para que el cristiano crezca en gracia y en sabiduría, dando gratis lo que ha recibido gratis de parte del Señor. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la carta de Santiago capítulo 5, los versículos del 1 al 6, nos exhorta a buscar el equilibrio en el uso de las cosas. Hay bienes que son necesarios, pero que no son relevantes para nuestra realización cristiana. Evitar el acumular y promover la justicia es un deber ético imperante de la comunidad de Jesús. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de vivir nuestra universalidad del anuncio profético, compartiendo y anunciando a todos el reino de Dios. Buen domingo, paz y bien.